Bueno, a continuación haré un pequeño resumen del documental de Enron. Bueno, esta empresa pasó de los 10 mil millones de activos a los 65 mil millones de activos en el transcurso de 16 años y solo tardó un lapso de 24 días en que la empresa se fue a la quiebra. Se hundió rápidamente en cuestión de semanas. La compañía se hunde por errores totalmente fatídicos como el orgullo, la arrogancia, la intolerancia y el principal de todos, que era la avaricia. Como bien se sabe, la empresa Enron fue una de las más grandes compañías en los Estados Unidos. Sin embargo, obviamente tenemos que saber que todo lo que sube baja, y fue lo que pasó con la empresa. En el documental nos menciona a personajes muy claves que tuvieron mucho que ver con lo que fue el colapso y la debacle de la organización. En primer lugar tenemos a su presidente Kenneth Lai, Skilling, Andy Fausto, que vino a ser la bestia negra y principal criminal. También nos mencionan otros corruptos como Seth Baxter, el asiático Lou Pai, Mastroeni. Bueno, más que todo este documental trata sobre estos personajes y su poca ética y antivalores. En el caso de Pai nos menciona que hizo un desfalco de 250 millones de dólares y se fumó de la empresa antes de que ésta cayera en bancarrota. En el caso de Baxter, no corrió con la misma suerte. Este personaje decidió suicidarse en su auto poco después del estallido de lo que ya se había ocasionado. También nos menciona en el documental de cómo se invirtió en una planta de gas natural en la India y cómo esto fue un fracaso rotundo y por ende se perdió millones de dólares. Como mencioné, Andy Fausto, principal corrupto, comenzó a crear cientos de empresas fantasmas y comenzó a inflarlas de dinero, como por ejemplo la empresa LJM, en donde se adjudicó poco más de 40 millones de dólares. Por otra parte, todas las finanzas estructuradas de este personaje buscaban un camuflaje o camuflajear una deuda de 30 billones de dólares. Enron manipula la crisis energética de California, nos menciona a finales del año 2000, cuando los precios de la electricidad se dispararon mientras se producían cortes y restricciones en el suministro. Según documentos internos de la compañía hechos públicos por investigaciones federales, en una de las estrategias, Enron compraba en California electricidad al precio máximo que se fijaba en ese entonces. Y otras veces se adquiría electricidad, se vendía afuera y se volvía a revender a California como procedente del exterior y a precios muy superiores que ya estaban fijados. Bueno, en diciembre, los primeros días de diciembre de 2001, Enron se declara en bancarrota. Sin embargo, los directivos vendieron gran cantidad de sus acciones de la empresa poco antes de la debacle. Y justamente los más fracasados fueron muchos empleados que poseían también títulos. No se les permitió hacerlo, perdiendo así no solo sus empleos, sino que las inversiones que habían hecho. Con ello hubo muchos hechos negativos, dentro de los cuales están los 20,000 empleados que perdieron sus empleos y también sus seguros médicos. También los altos ejecutivos recibieron primas por 55 millones de dólares. También los empleados perdieron 1,2 billones de dólares en sus fondos de jubilación. Los jubilados perdieron 2 billones de dólares de los fondos de pensiones y los altos ejecutivos de Enron cobraron 116 millones de dólares por sus acciones. Además de esos tres operadores de California se declararon culpables de fraude usando medios de comunicación. 4 ejecutivos del banco de Merrill Lynch fueron hallados culpables por el caso de lo que fue las barcazas en Nigeria. Bien, creo que no importa cuánto creamos burlar las leyes de la economía, ¿verdad? Tarde o temprano el peso de la realidad nos caerá encima.
jugar con el fraude, la fabricación de éxitos falsos, inconsistentes, insostenibles, no solo puede resultar fatal para el jugador, sino también para que unos cuantos inocentes sufran los efectos y las terribles consecuencias. No creo, como muchos piensan, que el desastre de Enron sea una señal de la crisis moral de lo que fue el capitalismo, pero ciertamente es un síntoma de que el sistema no puede funcionar sin que los reguladores hagan bien su trabajo. Bien, ese fue el pequeño resumen sobre el documental de Enron. Muchas gracias.